para Sí, grabar la profe, clase. en YouTube. Ya, perfecto. Yo realmente tengo que pasarla y subirla al, YouTube, al canal, pero ahí he subido solamente los PPT nomás, pues, nada más, de las clases. Bien, vamos a ver. Voy a parar un poquito el video. Y vamos a entrar a la clase proponente tal. Vamos a empezar a grabar, Pedro. Bien, voy a parar un poquito el video, que me molesta. Y vamos a lo nuestro. Es una clase bastante resumida con respecto a los medios de contraste. Bien. Los medios de contraste en resonancia magnética. Quizás el medio de contraste, ¿no es cierto?, que se utiliza en resonancia magnética no es de una forma directa como se utiliza en el escáner, que es un método directo más que nada, ¿no es cierto?, que el coeficiente de atenuación producto del número atómico alto del yodo, ¿ya? Entonces eso nosotros visualizamos en medio de contraste, se visualiza, producto del coeficiente de atenuación, ¿no es cierto?, por el alto número atómico que tiene el yodo. Entonces hay una atenuación. Y esa atenuación nosotros la visualizamos en el escáner más directo. En cambio, los medios de contraste en resonancia es en forma indirecta, ¿ya? Bueno, hay unos fundamentos, yo acabo de ver, ¿no es cierto?, que es una visualización en forma indirecta, ¿ya? Lo que hace acá, ¿no es cierto?, el medio de contraste, más o menos en el tiempo, Ladeburg fue el primero en el año 98, 88, de utilizar Ladeburg, que es el padre de la resonancia, fue uno de los primeros en usar medio de contraste, usó el manganeso, que es un medio de contraste paramagnético, que fue uno de los primeros que se utilizó como medio de contraste en resonancia. Y lo hizo con un equipo sumamente bajo, con un equipo de 0.35 Tesla en ese tiempo. Y fue el primero que realmente lo hizo inyectando, ¿no es cierto?, gadolinio, ¿no es cierto?, a un perro, en manganeso, lamentablemente un animal, en la cual vieron los ventrículos, ¿no es cierto?, el cerebro, ¿no es cierto?, con los ventrículos del perrito con medio contraste. Entonces lo que hace el medio contraste realmente es acortar los tiempos de T1 y T2, ¿ya? Lo que hace, ¿no es cierto?, es acortar el tiempo de T1 y T2. Hace, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que yo al introducir este medio contraste, ¿no es cierto?, lo que hace es bajar la señal de T1. Acortar, quiero decir, acortar la señal, acortar el tiempo de relajación de T1. Y al acortar el tiempo de relajación T1, ¿no es cierto?, especialmente la potenciación T1, ¿no es cierto?, cuando los líquidos ustedes lo visualizan con una hiposeñal, es darle una hiperseñal. Por eso acorta el tiempo de relajación, ¿ya? Y en T2 también lo que hace, ¿no es cierto?, el medio contraste es acortar el T2, ¿ya? Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que el T2, ¿no es cierto?, el agua da bastante señal, lo que hace es bajar la señal. También acorta el tiempo de relajación, ¿ya? En T2 gradientes también, ¿ya? Tal como dice ahí, ¿no es cierto?, induce una hiperseñal en T1 y una hiposeñal en T2 gradiente. Hay unos medio contraste, ¿no es cierto?, que son los medio contraste que son súper paramagnéticos, ¿no es cierto?, que son de fierro, ¿no es cierto?, producen hiposeñal, ¿ya?, que están basados en fierro más que nada. No se los voy a nombrar porque hay una gran cantidad de medio contraste, ya que unos que son positivos en el caso de los paramagnéticos y los otros que son los super paramagnéticos, ya, que producen una hiposeñal tanto en T2 como en DP. Pero nos vamos a basar más que nada en gadolinio, más que nada porque es la gran cantidad de medio contraste, a pesar que el gadolinio libre es un medio contraste bastante tóxico, en grandes cantidades, ¿ya? Y para realmente ingresar al cuerpo, al sistema sanguíneo, tiene que estar quelado, tiene que participar con un quelante.
generalmente, ¿no es cierto?, el aumento de señal con estos medios de contraste va a depender de la potencia del campo magnético y la concentración del mismo. A pesar que la concentración del medio de contraste máximo, como es un elemento bastante tóxico, ¿ya? Libre en el cuerpo, es bastante tóxico, ¿ya? Es un metal bastante pesado. A pesar de la concentración del mismo, ¿no es cierto? La cantidad de medio contraste más o menos es de 0.1 hasta 0.4 milimol, la cantidad que uno le puede inyectar al medio contraste. Generalmente arriba de 0.8 milimol por concentración decae la señal, ¿ya? Lo que quiere decir que si yo inyecto más cantidad, más concentración de gadolinio, la señal, en vez de ser una hiperseñal, baja la señal. Entonces, no depende de la cantidad de concentración. Lo que quiero decir que a mayor concentración de gadolinio, la señal baja, tanto entre uno como entre dos. En vez de dar una hiperseñal, da una hiposeñal. Y va a depender también del campo magnético, de la potencia del campo magnético. Esto es bastante resumido, yo le estoy agregando algunas cosas acá. Bueno, el paramagnetismo, ¿no es cierto? Dentro, ¿no es cierto?, de la sociedad magnética, lo que vimos rápidamente fue el paramagnetismo, los diamagnéticos, los ferromagnéticos, ¿no es cierto? Es un elemento, ¿no?, el cual que es levemente atraído por el campo magnético, ¿ya? Y dentro de estos grupos que cumplen, dentro de estos grupos o subgrupos químicos, ¿no es cierto?, que se utilizan para medio de contraste, son los iones metálicos, como el fierro más 3 y el magnesio más 2, ¿ya? Este fue el primero que se utilizó. Y el fierro más 3 que vendrían a ser, ¿no es cierto?, los grupos super paramagnéticos. Y dentro de los iones lantáneo está el gadolinio y el disprosio, quiero decir, ¿ya? Son elementos paramagnéticos que son levemente atraídos, ¿ya?, por el campo magnético. O sea, quiere decir que produce una alteración dentro del campo magnético o del entorno bioquímico donde va a ingresar este medio contraste, que son a base de iones lantáneo, especialmente el gadolinio. Bueno, una de las cualidades que deben tener, ¿no es cierto?, estos metales, ¿ya?, tanto de transición, que es este ion, y el gadolinio, dentro del lantáneo, es que tenga una gran cantidad de electrones desapareados. Es una de las gran características. O sea, que tengan un gran momento dipolar magnético para que puedan estimular una relajación, ¿ya? Eh, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que estos electrones, su momento dipolar magnético sea lo más alto posible, ¿ya? Acuérdense que, ¿no es cierto?, que los electrones, el momento magnético del electrón es mucho más alto que el protón, momento dipolar magnético, ¿ya? Es mucho más alto, casi 657 veces más alto su momento dipolar magnético del electrón con respecto al protón, ¿ya? Es mucho más alto. Entonces, una de las características que tiene estos medios contrastes, especialmente basados en gadolinio, fíjense, acá hay una tabla, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cantidad de número de electrones impares? Fíjense que el hierro tiene 4 y el magnesio tiene 5. Y su momento dipolar magnético es sumamente alto, 5.1 a 5.5, ¿ya? De los electrones. Y dentro de los metales lantáneo, que especialmente acá está el gadolinio, ¿no es cierto? Bueno, hay otros metales que también, el disprosio también se utiliza, pero vamos a fijarnos en el gadolinio. Tiene 7 electrones desapareados. Entonces su momento dipolar magnético es sumamente alto. A pesar que el disprosio, ¿no es cierto?, tiene 5, pero también tiene un momento magnético sumamente alto, 10.6, pero la cantidad de electrones es menor. Entonces, por eso el gadolinio es uno de los medios de contraste que más se utiliza como medio de contraste para la resonancia magnética, ¿ya? Una de las propiedades, ¿no es cierto?, que debe tener el medio de contraste, ¿no es cierto?,
es lo que se llama la relaxatividad, ¿ya? Esta propiedad que tiene estos mediocontrastes, especialmente el gadolínio, es su alta relaxatividad. Lo que quiere decir que la propiedad que tiene estos agentes contrastes, ¿no es cierto?, de influir en determinadas concentraciones en la relajación de los tejidos. A eso se refiere la relaxatividad, ¿ya? Determina en determinada, o sea, en una determinada concentración, influir en la relajación de los tejidos. ¿Ya? Esa es la relaxatividad. Bien, entonces el gadolínio es uno de los medios de contraste que más se utiliza por la cantidad de electrones desapareados que tiene. Bueno, ya les dije, ¿no?, que su momento dipolar magnético es sumamente alto. Y los electrones, su momento dipolar magnético es casi 657 veces más que el protón. Entonces influye bastante, ¿no es cierto?, en el entorno bioquímico donde esté el protón, especialmente el protón, ¿no es cierto?, del agua. Bueno, acá está con respecto a lo que es la relaxatividad, ¿no es cierto?, o relaxividad, es la capacidad que tienen los medios contrastes para cortar los tiempos de relajación intrínsecos de los diferentes tejidos. A mayor relaxatividad, ¿no es cierto?, menor será el tiempo de relajación de los tejidos, lo que quiere decir que acorta el tiempo. Esta es la cantidad más o menos de 0.2 de gadolínio. Disminuye el tiempo casi en un 50%. Entonces, si yo aumento la cantidad, ¿no es cierto?, el porcentaje de interferir en los tiempos de relajación es mucho mayor. Pero acuérdense que yo les dije que si yo aumento por ser a 0.8 milimol de gadolínio, acorta el tiempo de relajación, pero se produce todo lo contrario. En vez de ser una hiperseñal, se produce una hiposeñal. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el medio de contraste ideal? Marcada influencia, ¿cierto?, sobre T1 y T2. Lo otro es que sean de una toxicidad nula, ¿ya? Pero yo les dije, ¿no es cierto?, que el gadolínio libre es bastante tóxico, en grandes cantidades, eso sí. Deben tener una estabilidad elevada, y esta estabilidad elevada la tienen, ¿no es cierto?, producto de que hubo un agente quelante, ¿ya? Una quelación, o sea, están envueltos en otra molécula que pueda disociarse con el agua, ¿ya?, que sea bastante hidrosoluble. Lo otro que deben tener es que deben tener una eliminación rápida y completa. Y también útil en amplio número de problemas diagnósticos, ¿ya? Acuérdense que nosotros, o sea, ustedes, tecnólogos médicos, son los que administran el medio contraste. Y eso es importante, ¿ya? Especialmente con el gadolínio. Bien, ¿por qué en un amplio número de problemas diagnósticos? Porque generalmente el utilizar el medio contraste, ¿no es cierto?, especialmente el gadolínio, dependiendo de dónde esté la molécula, el quelante que tenga la molécula, ¿no es cierto?, de gadolínio, hay medio contraste basado en gadolínio que han producido problemas, ¿ya? Eh, Hay una página, eh, Chuck Norris, el artista usted lo conoce, ¿no es cierto?, Chuck Norris. Tiene una página que, si ustedes la ubican en YouTube, en Google, ¿no es cierto?, lo ubican, con respecto al uso del medio contraste. ¿Por qué Chuck Norris? Porque su señora, el año 2015, 2016, no me acuerdo el año, ella tuvo un problema de nefrotoxicidad por el uso de gadolínio, porque se fue a hacer una resonancia de cerebro. Y estuvo bastante complicada. Entonces es un caso, sí, no emblemático, en la cual ella tuvo bastantes problemas, y Sam no recreó esa página en la cual explica realmente los beneficios o costo-beneficio con respecto al uso del gadolínio en resonancia magnética. Entonces, por eso, bueno, a pesar que hizo una nula toxicidad, ¿no es cierto?, dentro de los estudios
hay bastantes estudios. Ahora el 2015, 2017 han salido bastantes estudios con respecto al medio contraste. Entonces, hay medio contrastes que están como medios que actualmente no se están ocupando, como el Magnevis, que acá en Chile todavía lo seguimos ocupando, ¿no es cierto? El Omniscan se sigue utilizando, pero ya en los países europeos, por ser el Magnevis, ya simplemente en la Unión Europea no se ocupa, ¿ya? Pero ahí, bueno, más adelante vamos a ir viendo los cuáles se están ocupando actualmente, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, cuando uno está realizando, ¿por qué esto es útil en amplios números de problemas diagnósticos? Generalmente los médicos generales mm, piden por ser, en el caso que a ustedes le pidan una resonancia magnética, ¿no es cierto?, de rodilla, con medio contraste, y viene por una diagnóstico de ligamento cruzado anterior, ¿no?, o rotura del ligamento cruzado anterior, no va a aportar mucha información. Entonces, a ustedes como tecnólogos médicos no nos obliga, ¿no es cierto?, dependiendo del diagnóstico, ¿ya? No los obliga a ustedes a inyectar contraste, no los obliga, porque son ustedes los que están administrando el contraste, ¿ya? No es el médico tratante, somos nosotros, son ustedes como tecnólogos médicos que están administrando el contraste. Entonces, por eso es importante eh, conocer, ¿no es cierto?, eh, los pormenores de todo medio contraste. Por eso generalmente hay una encuesta asociada a los medios contraste, ¿no es cierto? Hay un comprobante, ¿no es cierto? Donde el paciente firma realmente a qué examen está sometido, ¿ya? Pero actualmente la hemocinética de los medios contraste, especialmente los yodados, ¿no es cierto? Y los de galoniño, eh, es casi cero, no tan cero, pero un porcentaje muy bajo que el paciente vaya a presentar problemas, ¿ya? Salvo ese del caso de la señora Chuck Norris, que produce una nefrotoxicidad. O sea, se supone que el medio contraste de gadolinium no es nefrotóxico, pero estuvo bastante complicado. Ese es un caso. De la administración de estos estudios del contraste de gadolinium se ha venido estudiando del año 98, o sea, 97, de cuando empezó a ocuparse, ¿ya? Y los problemas con gadolinium actualmente es un porcentaje muy bajo de efectos adversos que puedan llevar a la muerte. Igual cosa en el yodo también ha ido mejorando bastante, pero uno está sometido, ¿no es cierto?, a utilizar algunas veces dependiendo del diagnóstico. Por eso yo hago referencia con respecto a una resonancia de rodilla, por un ligamento cruzado anterior no va a entregar mayor información. Entonces va como de más inyectar contraste a un paciente que no tiene sentido inyectarlo. Entonces, ahí uno tiene la capacidad de determinar, no voy a inyectar contraste. Y ustedes no lo pueden obligar a inyectar contraste si el diagnóstico no está de acuerdo con lo que van a realizar, con el examen que se va a realizar. Bien, dentro de la clasificación de los medios contraste, ¿no es cierto?, los tenemos los que son de propiedades paramagnéticas o los superparamagnéticos, ¿ya? Dentro de esta clasificación, ¿no es cierto?, están los positivos, que dan una hiperintensidad, ¿no es cierto?, y los negativos, que dan una hipointensidad, ¿ya? Los superparamagnéticos están basados en fierro más 3. Y según su distribución, generalmente actúan especialmente en forma extracelular o en forma específica o tejido específico propiamente tal, o de pato específico especialmente solamente medio contraste para el riñón. O sea, cuando inyecta los patos específicos, el medio contraste que se inyecta solamente va dirigido al hígado, nada más. Y es eliminado a través de la bilis, es eliminado a través de la eliminación biliar, ¿ya? No, no contrasta, o sea, no interfiere en los demás eh, órganos. Y hay, hay una eliminación tanto biliar y también hay una eliminación renal, especialmente lo que son tejidos específicos o hepatos específicos que se utilizan. Generalmente su distribución es extracelular.
salvo, ¿no es cierto?, que la membrana, ¿no es cierto?, celular esté afectada en alguna patología, ¿ya? Si la membrana está dañada, especialmente en el cerebro, que realmente se ocupa bastante en el cerebro el medio contraste, la barrera hematoencefálica se ve afectada, ahí sí va a actuar intracelular, ¿ya? Bueno, y según su estructura química, ¿no es cierto? Vamos a tener medio contraste que son lineales o macrocíclicos, ¿ya? Para que sean mucho más estables. Realmente los lineales no son tan estables en el tiempo, especialmente, ¿ya? En cambio, los macrocíclicos, su quelante lo envuelve probablemente, por eso los macrocíclicos son mucho más estables, ¿ya? Bien, acá tenemos un cuadro sobre la... Bueno, ya les dije, ¿no es cierto?, que el gadolinium es bastante de una alta toxicidad, ¿no es cierto? Y para que pueda ingresarse al cuerpo humano, debe usar un quelante, o sea, debe tener una quelación. Fíjense que esta es la gadolinium, ya fue aprobada el año 93, pero esta, la gadolinium actualmente de los países europeos, que es el UNICAM, ya no se está utilizando, ¿ya? Acá en Chile todavía se sigue usando, ¿ya? La estabilidad, ¿no es cierto?, con respecto a que si son lineales o no son macrocíclicos, fíjense, este es lineal y es no iónico más encima. Y los en medio contraste que tienen bastante, que son bastante, la estabilidad, por ser el gadobis, ¿ya? Tiene una alta estabilidad, es macrocíclico, ¿ya? Y el gadabis también tiene una alta estabilidad, porque también es macrocíclico, pero es no iónico. Realmente el medio contraste que es bastante estable y que se utiliza bastante es el Dotarem. Yo en la consulta en este momento tengo Dotarem, ¿ya? Es macrocíclico y es iónico, ¿ya? El término no iónico, ¿no es cierto?, se basa en los medios de contraste que se utilizan en el escáner. El no iónico, ¿no es cierto?, se refiere a que no interfiere mucho con la viscosidad de la sangre, especialmente. No afecta mucho el potencial de membrana cuando se inyecta. O sea, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que la viscosidad o la osmolalidad que tiene el medio de contraste es muy parecida a la sangre. A eso se refiere que son no iónicos. De ahí nace este concepto. Pero acá en resonancia magnética, el medio de contraste basado en gadolinio, que es el Dotarem, que es el datorato de meglumina, ya es macrocíclico y es iónico. Y su estabilidad es bastante alta. Después vamos a ver cuál es la incidencia sobre la fibrosis sistémica, ¿ya? O sea, fibrosis sistema nefrogénica. Fíjense acá aparecen los años, ¿no es cierto?, de aprobación. Este ya les dije ya que realmente acá en Chile todavía quedan algunos, el UNICAM, y fue aprobado el año 93 por la FDA. Ahora, ¿por qué por la FDA? La FDA siempre se ha dicho que es por aprobar, ¿no es cierto?, los medicamentos que son en base a droga, ¿no es cierto? Entonces el gadolinio se ha considerado como droga, por eso la FDA está regida por la FDA, ¿ya? Hay medios de contraste que han desaparecido, el Optimar también. El Optimar, estos tres que están arriba, ¿no es cierto?, que son lineales, ¿no es cierto?, que son poco estables, que tienen una baja estabilidad, ya que su quelante pueda romperse, porque son lineales, y el gadolinio salir, ¿no es cierto?, libre, ¿no es cierto?, al medio, ya no se están utilizando en la Unión Europea. Podrán quedar algunos, pero a mí me han llegado algunas veces Optimar, Magnevistam, lo he utilizado, ¿ya? Pero esos productos que son por la... No quiere decir, el Omniscan simplemente ya está afuera. Pero el Optimar y el Maniscan han cambiado su quelante, ¿ya? Entonces son un poquito más estables. Pero igual cosas siguen siendo lineales, ¿ya? Pero de acá, ¿no es cierto?, el otro medio contraste, bueno, el Gadovin, ¿no es cierto?, que es macrocíclico, que es bastante bueno, tiene una baja toxicidad.
o sea, en la incidencia en cuanto a la fibrosis sistema nefrogénica, ¿ya? Todos los estudios en base a esta patología, ¿no es cierto?, que es la fibrosis sistema nefrogénica, está basado en los casos que se han presentado sido por el Omniscan, el Optimar y Magniscan. Lo demás, no, ¿ya? No hay incidencia con respecto a esta patología por el uso de gadolinium. Bueno, potencialmente, ¿no es cierto? Me faltó decirle esto, que la fibrosis sistémica, ¿no es cierto?, nefrogénica, realmente se da en pacientes que tienen un claren de creatinina sumamente bajo. Por eso el claren de creatinina es importante a utilizar. Generalmente en pacientes que son ambulatorios, con un examen de creatinina de un mes, de 30 días, uno puede realizar el examen. Ahora, cuando son pacientes hospitalizados, ¿no es cierto?, o pacientes que están en UCI, el claren tiene que tener máximo 3-4 días, ¿ya? O en el mismo día, para poder realizar el medio contraste. El máximo de Clarence, ¿no es cierto?, de filtrado de Clarence debe ser máximo 1.5, ¿ya?, de creatinina en un paciente para poder inyectar contraste. Inclusive el mismo medio contraste trae una información, ¿no es cierto?, o indicaciones, en la cual un paciente que tenga un filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto está contraindicado inyectar contraste, ¿ya? Especialmente también en gadolinium, ¿no es cierto?, está contraindicado, a pesar que no produce nefrotoxicidad, ¿ya? O sea, no afecta a los riñones, sino el gadolinium, ¿no es cierto?, libre, puede afectar otras zonas del cuerpo, nada más que, pero no produce una nefrotoxicidad, salvo el caso que le hablé, ¿no es cierto?, de la esposa de Chuck Norris, que produce una nefrotoxicidad por uso de gadolinium. Por eso fue uno en tantos años de utilización del gadolinium. Estuvo bastante complicada la mujer, pero no es nefrotóxico. En altas cantidades sí, ¿ya? Bueno, de la tablita, ¿no es cierto?, Dotarem, alta estabilidad, ¿no es cierto? Y su incidencia, nos han presentado casos con Dotarem en cuanto a la incidencia de fibrosis sistema nefrogénica. Bueno, Gadovis también se ocupa bastante, pero es más carito que este acá, ¿ya? Y dentro de los medios contrastes que son pues, hepato específicos, está esto que es el Primovis, ¿ya? Que es un medio contraste tejido específico, solamente para hígado, ¿ya? Especialmente para los hepatocarcinomas, dependiendo, ¿no es cierto?, del diagnóstico. ¿Sí? Es bastante, no se utiliza mucho. El Primovis es un medio contraste que no realmente no es llegar y utilizarlo, sino va a depender del diagnóstico del paciente más que nada para poder utilizarlo. Una, porque es sumamente caro, ¿ya? No todos los servicios lo tienen. Yo cuando tengo un paciente con Primovis, que ha sido uno solo, se tuvo que encargar el medio contraste y el valor es casi 10 o 20 veces más que el Dotaren. El Dotaren sale alrededor de 7.000 pesos y este es 10 veces más caro. O sea, un frasco de Primovis de 15 ml, de 20 ml, estos son frascos de 15 ml, y te sale alrededor de 6.500, 7.000 pesos. Por eso no se cobra el medio contraste al paciente cuando se hace resonancia magnética. No se le cobra al paciente. Va dentro del examen propiamente tal, dentro del costo del examen. El Primovis tiene un valor alrededor de unos 70.000, 80.000 pesos. La última vez que lo pedimos costó casi 90.000 pesos. Eso fue el año 2019, el Primovis. Ha sido un solo paciente con Primovis, entonces no es un medio contraste que esté en todos los servicios. Cuando llegan pacientes, generalmente un medio contraste de tejido específico, hepato específico, hay que solicitarlo, ¿ya? Y especialmente no se le cobra al paciente, ese es el problema. Son 90.000 pesos, bastante caro. Entonces, no es un medio contraste que esté totalmente... Y es bastante estable, porque fíjense que no es el lineal y es iónico. Eso es importante. En cambio, el Omniscan, que es bastante inestable, no sé, tiene una baja estabilidad, es lineal y no iónico, ¿se fija? Entonces, eso es importante.
tienen que el medio de contraste de alta estabilidad, tiene que ser macrocíclico y iónico al mismo tiempo, ¿ya? El Dotarem. Bueno, acá está la estructura lineal, ¿no es cierto?, de los NISCAM, que fíjense que los niños más 3, ¿no es cierto?, está una cadena que es macrocíclica, o sea, lineal. Entonces, bastante inestable. En cualquier momento se puede romper si el paciente tiene daño renal, ¿ya? Si el paciente tiene daño renal, eso es importante, por eso es importante, no ser un paciente con daño renal, pensarlo 2 veces si uno va a utilizar medio contraste, ¿ya? Ya les dije que no es ferotóxico, no es nefrotóxico, simplemente la función renal del paciente no está en la capacidad, ¿no es cierto?, para poder eliminar el mayor porcentaje de gadolinio, ¿ya? En cambio, la estructura macrocíclica del Dotarén tiene un quelante, se fija, está rodeado, ¿ya? Bastante rodeado, entonces es bastante estable y puede durar mucho más tiempo en el cuerpo, que el quelante no se rompa y pueda eliminarse. Entonces la estructura macrocíclica es mucho más estable, que el gadolinio salga, ¿no es cierto?, al medio. Claro, las cantidades, ¿no es cierto?, son bastante bajas, pero de todas maneras no debe salir. Bueno, ya le hablé sobre el Pimovin, ¿no es cierto?, que es un medio de contraste hepatoespecífico, ¿no es cierto?, especialmente los hepatocarcinomas, ¿ya? Acá va directamente a lo que es los hepatocitos, ¿ya? Especialmente a los hepatocitos, ¿ya? Y lo que hace, ¿no es cierto?, es producir alta señal en el hígado, ¿no es cierto?, bastante señal en los hepatocitos, y en la zona, ¿no es cierto?, donde está el tumor propiamente tal, da una hiposeñal. Entonces ahí podemos diferenciar generalmente, ¿no es cierto?, especialmente los cánceres de los hepatocarcinomas, ¿no es cierto?, de diferenciar qué tipo de tumor es, ¿no es cierto? Porque si hubiera un hepatocito dando señal, ya no sería un hepatocarcinoma, entonces ahí ya, esa es la diferencia del Pimovis, ¿ya? Que da una hiposeñal. Se llena, ¿no es cierto?, completamente, y después el medio contraste es eliminado después de 20, 30, 40 minutos más o menos. Yo tuve que esperar casi una hora, en cual el medio contraste ingresó al hepatocito y después eliminado por vía biliar. Entonces se ve muy bien el colédoco derecho, el colédoco izquierdo, ¿no es cierto?, y el colédoco propiamente tal, ¿ya? Y se hace como una colangiografía con medio contraste, pero hay que esperar más o menos unos 30, 40 minutos más o menos de eliminación. Al mismo tiempo se elimina por vía renal, pero en menor porcentaje, ¿ya? Y a nivel de la S también se puede eliminar, pero produce eso, pero eso es hepatoespecífico, va al hepatocito propiamente tal. Bueno, cuando empezó este asunto de la fibrosis sistémica nefrogénica, ¿no es cierto? Eh, Esto fue el año 97, este artículo, donde Cooper, ¿no es cierto?, se dio cuenta, ¿no es cierto?, que los pacientes que se ven, que eran pacientes que se dializaban, ¿ya?, que tenían daño renal, que eran pacientes que se dializaban, empezó a tener, ¿no es cierto?, bueno, no se ve muy bien la foto, dio, ¿no es cierto?, como un problema cutáneo, ¿no es cierto?, como exacerbación, en la cual el estudio que digo, que se llamó escleroexedema, ¿ya? Escleromioxedema. Entonces, en la cual la piel presentaba, ¿no es cierto?, tipo de pápula, ¿no es cierto?, bastante enrojecida, imágenes como amoebióticas, como amebas, ¿no es cierto?, y endurecimiento, especialmente hacia las extremidades y en el tronco. Cuando se empezó, ¿no es cierto?, sobre este estudio, ¿no es cierto?, el de la fibrosis sistémica nefrogénica, que realmente no se sabía por qué se producía y se daba, ¿no es cierto?, a los pacientes que se habían realizado resonancia magnética y el uso del gadolinio.
La diferencia significativa, ¿no es cierto?, en el tiempo con respecto a este escleromexidema, ¿no es cierto?, que lo cual Cooper le llamó la atención, que las lesiones, ¿no es cierto?, la diferencia eran engrosadas, ¿ya? Que estos pacientes no presentaban un compromiso facial, pero en cambio la escleromexidema sí presentan un compromiso facial, porque en un momento fue esto lo que él vio en esos pacientes que se idealizaba, ¿ya? Ausencia de paroproteinemia, ¿no es cierto? En cambio, la otra escleromexidema sí tiene una asociación. Ausencia de lagunas, de mucina, que son esas imágenes como mameas que se producen en la piel. Y lo otro, ¿no es cierto?, que Cooper, ¿no es cierto?, le llamó que no habían células plasmáticas en ese cuadro. Y después con el tiempo se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que realmente estos pacientes se habían sometido a resonancia magnética, ¿no es cierto?, pacientes que se idealizaban, y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que presentaban una dermatomias nefrogénica fibrosa. Y eran pacientes que entonces se le dio el nombre de fibrosis sistémica de la diálisis. Al final lo que quedó, ¿no es cierto?, como nombre, fibrosis nefrogénica sistémica, producto de un estudio de resonancia magnética con uso de gaolina. De ahí nació, ¿no es cierto?, la fibrosis nefrogénica sistémica. Bueno, entre la epidemiología que su uso, ¿no es cierto?, que se vio, no tiene predicción de sexo. El rango de edad era bastante amplio, entre 8 a 87 años. La edad promedio era de 46 años. Y no tenía predicción ni de edad ni de raza, ¿ya? El estudio que hizo este muchacho que es Cooper. Bueno, al final, ¿no es cierto?, llegó a esto. Fibrosis nefrogénica sistémica, producido por el uso de ¿no es cierto?, pacientes sometidos a resonancia magnética que se dializaban. Lo importante, ¿no es cierto?, acá pasamos a lo que es la función renal, ¿ya? Dentro de lo que es la enfermedad renal crónica. Generalmente dentro de los protocolos, ¿no es cierto?, no se sugiere en pacientes que están con una enfermedad crónica en etapa 4 inyectar medio contraste, está contraindicado, ¿ya? Está completamente contraindicado en la etapa 4, ¿ya? Y este valor, ¿no es cierto?, del filtrado glomerular, nosotros lo vemos a través de la fórmula de Cross, me olvido siempre. La tablita, ¿no es cierto?, matemática que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros ver el filtrado glomerular, ¿no es cierto?, de ml por minuto. En etapa 4 está contramente indicado inyectar contraste, a pesar que el paciente se dialice, porque la dialización, ¿no es cierto?, no va a eliminar todo el medio contraste. En la etapa 3, generalmente entre 30 a 60 ml por minuto, va a depender del médico radiólogo, va del médico tratante. Si él autoriza a utilizar el medio contraste, de acuerdo al índice de función renal. Los protocolos, ¿no es cierto?, como mínimo para utilizar medio contraste, ¿no es cierto?, es de 60 ml por minuto. Es el mínimo, ¿no es cierto?, de filtrado glomerular que tiene que tener el paciente para poder inyectar medio contraste. Tanto los yodados, ¿no es cierto?, y especialmente los basados en gadolinio. Es el mínimo. Bajo ese viene, ¿no es cierto?, lo que es la protección renal. Pero menos de 30 ml está contraindicado totalmente el uso, de acuerdo al índice de función renal. Bueno, sobre 60 no hay problema. Bueno, la fibrosis, ¿no es cierto?, sistémica nefrogénica ocurre especialmente en los pacientes que tienen un daño renal crónico o agudo. En la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto?, entre 4 y 5 poseen una probabilidad de padecerla, ¿no es cierto? Y es una rápida progresión, casi en 3-4 semanas, ¿no es cierto?, un paciente que tenga problemas de daño renal, ¿no es cierto? En 3-4 semanas, ¿no es cierto?, aparece la progresión de estos síntomas. Hay un compromiso cutáneo, ¿no es cierto?,
poder compromiso de otros tejidos, y la mortalidad del 5%, hay una mortalidad, quiero decir, del 5% de los pacientes afectados con fibrosis y nefrosis sistémica. Y en la etapa renal crónica, ¿no es cierto?, 5, el paciente tiene 3 veces más riesgo de morir a los 2 años de evolución. Y no hay una terapia consistente y efectiva a la fibrosis nefrótica producida, ¿no es cierto?, la fibrosis nefrótica sistémica por el uso de medio contraste, especialmente en base a gadolinium. Entonces, acá es importante, ¿no es cierto?, el clearance, ¿no es cierto?, de la creatinina del paciente, el uso de medio contraste. Hay bastante compromiso. ¿Cuáles son las características clínicas que tiene esta fibrosis sistémica nefrogénica? Eritema, ¿no es cierto?, edema, se producen pápulas, se producen placas endurecidas, hay prurito, ardor, son simétricas generalmente. Envuelven generalmente a lo que es el tronco de extremidades, y hay una progresión cefálica hacia craneal. Los bordes son de tipo amoiroidales, ¿no es cierto?, como un patrón empedrado y una atrofia epidérmica. Y al mismo tiempo endurecimiento. Al haber un endurecimiento, ¿no es cierto?, de la piel propiamente tal, ¿no es cierto?, del tejido, hay una restricción gradual a los movimientos y dolor extremo de este paciente que sufre la fibrosis sistémica nefrogénica, producida por el uso de medio contraste en base a gadolinium. Fíjense, imagen amoidal, ¿no es cierto?, como ameba de la piel. Acá está en lo que es el ojo, el ojo ocular, se fija. El uso de medio, fíjense la extremidad, la piel bastante endurecida, ¿no es cierto?, y restricción al movimiento, especialmente en el tronco, especialmente hacia las extremidades más que nada, el uso de medio contraste gadolíneo. En pacientes que tienen daño renal, ¿ya? No en pacientes normales, ¿ya?, con función renal normal. Entonces son pacientes, ¿no es cierto?, que se le ha inyectado medio contraste, pacientes que tienen daño renal. Yo generalmente un paciente que tiene un daño renal y dicen, no, si con la diálisis no hay problema, con la diálisis se elimina medio contraste, con gadolinium no. Paciente que tenga un daño renal crónico, simplemente una enfermedad renal crónica, yo no inyecto gadolinium, ya, no inyecto, está contraindicado, no es llegar a inyectar, no, pero se dializa, no es lo mismo. No es lo mismo con los medios contrastes yodados, porque los medios contrastes yodados la eliminación es sumamente rápida, ¿ya? Con una diálisis el paciente los medios contrastes yodados lo elimina rápidamente, en cambio el medio contraste gadolinium es un metal pesado, entonces no es lo mismo, ¿ya? Y la diálisis no va a eliminar todo el medio contraste, va a quedar un porcentaje. Y podemos llegar a esto, por eso es importante un paciente que tenga un daño renal crónico, generalmente no es necesario, ¿no es cierto?, utilizar medio contraste en base a gadolinium, está contraindicado. Bueno, acá dice más del 80% de los casos, ¿no es cierto?, dentro de este estudio, ¿no es cierto?, de la fibrosis y nefrosis sistémica, se presentaron con este OVNI-scan, medio contraste de base OVNI-scan, que es un medio contraste lineal no iónico. Entonces, bueno, se sigue utilizando, según los laboratorios lo han mejorado, pero en los países europeos no se ocupa, están fuera. La ASR, no sé qué, la Asociación de Radiología, ¿no es cierto?, Mm, no da pasos si no entrega una tabla, más que nada de la alta toxicidad, o sea, de que pueda producir una fibrosis, nefrosis sistémica.
pero en un caso dice no utilizarlo, ¿ya? Pero acá en Chile todavía quedamos con presente Omniscan, que es un medio contraste lineal, no iónico, ¿ya? Quedan algunos. Según los laboratorios, ¿no es cierto? A pesar que el 80% de los casos que se presentaron y presentaron esta fibrosis nefrótica sistémica, en Chile todavía se sigue utilizando, ¿ya? A mí me han llegado, o sea, cuando he mandado a pedirme, no me mandan Dotaren, sino me mandan un scan. Pero en pacientes con función renal normal no es problema. Pacientes que están con problemas renales crónicos, sí es problema, ¿ya? Pacientes con función renal normal no hay problema de utilizarlo, ¿ya? Pero un paciente que tenga una función renal crónica, ahí tienen que evaluarlo, o sea, si el paciente se dializa, mejor no utilizar si tienen Omniscan presente, ¿ya? Entonces el médico tratante va a determinar, ¿cierto?, por otros medios, generalmente de, de utilizar, ¿no es cierto?, otro tipo de examen para tratar. Generalmente, ¿no es cierto?, lo que hace el medio de contraste en resonancia es aumentar la susceptibilidad, ¿no es cierto?, y la especificidad del diagnóstico, más que nada, ¿ya? Y generalmente la resonancia, con las secuencias y las potenciaciones que nosotros utilizamos, generalmente nosotros podemos determinar. Pero fíjense una cosa, que hay un 12%, ¿me esperan un poquito? Ya, jóvenes, disculpen. ¿En qué está? Ah, ya. Generalmente, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen, ay, que me quedé, me perdí un poco. El utilizar, ¿no es cierto?, los medios contrastes en base a gadolinio, es importante que en pacientes que presentan problemas renales es mejor no utilizarlo. Así de simple, ¿ya? Pero hay patologías en la cual muchas veces, ¿no es cierto?, hay un 12%, especialmente en el cerebro, hay un 12% de patologías que generalmente, si no se utiliza el medio de contraste, no podríamos determinar un 12% más o menos, de que no podríamos nosotros utilizar, ¿no es cierto?, o sea, de no dejar de utilizar el medio de contraste en base a Golino. Entonces eso es bastante importante algunas veces porque lo que hace el medio de contraste generalmente, ¿no es cierto?, es mejorar la caracterización tisular. Entonces ahí queda como uno, generalmente si no inyecta medio contraste, algunas patologías se asemejan mucho dentro de la relajación de los tejidos, mucho al T1. Entonces no logramos visualizarlo bien. Entonces por eso es importante generalmente hay
queda como uno queda, dice, pucha, no utilizarlo, eso va a depender, ¿ya? Pero es muy bajo, no es tan bajo el porcentaje, ¿no es cierto? Hay patologías que generalmente no se van a ver rápidamente, ¿no es cierto? Pero bueno, eso queda a criterio más que nada, pero yo les digo que los tecnólogos médicos, ustedes son los que inyectan contratos. Un paciente con daño renal crónico, generalmente uno dice, no, si el paciente se va a dializar el día siguiente o a las 2, 3 horas. Con medio contraste yodado no hay problema, pero con el gadoliño sí. Así que eso, que se vaya a dializar, generalmente un paciente con renal, con función renal normal, casi un 94% del medio contraste se elimina a las 24 horas, el gadoliño, pero con una función renal normal. Pero un paciente que tiene una enfermedad renal crónica no es el mismo tiempo, entonces demora mucho más tiempo. Los macrocíclicos son más estables, pero si pasa mucho tiempo, la molécula se puede romper, la quelación se rompe. Entonces, por eso es importante el uso. O sea, cuando no deben, son ustedes, el tecnólogo médico, es el que tenganlo claro, son los que ustedes inyectan el contraste. ¿Ya? Paciente con función renal crónica baja, mejor no utilizar. Así de simple. Ese es el criterio que tengo yo, o sea, el criterio de todos los tecnólogos. ¿Ya? No utilizar. Eh, yo esto no conversé con este PPT, lo hizo no estoy muy de acuerdo con la hemodiálisis. ¿Ya? Según la ESU, ¿no es cierto? Dice que 3 sesiones y 9 horas. Pero generalmente no hay evidencia, como dice acá, que la hemodiálisis proteja contra la fibrosis sistémica nefrógena, porque no hay estudios más que nada. ¿Ya? Bueno, el no someter al paciente a hemodiálisis, que no está en condición, la morbilidad es mayor el riesgo. Pero yo, paciente que tiene un daño renal crónico, simplemente no doy esta opción, o sea, de hemodiálisis, simplemente no doy esa opción, porque no se remueve completamente el gadolíneo del cuerpo, queda un porcentaje, especialmente con pacientes con daño crónico. Entonces, simplemente no utilizo el medio contraste, paciente con daño renal crónico. A pesar que el paciente sea uno de los tiempos que yo trabajando, era un paciente del hospital y el doctor insistió, pero el paciente va a diálisis, decía, va a diálisis. Por más que uno le explique al médico que yo necesito que le inyecte contrasting, fue en un caso nomás, por eso fue firmado, a pesar que yo inyecté el contraste, firmado, ¿no es cierto?, por el médico tratante, firmado por el médico tratante, él autorizando, como él haciéndose responsable, ¿ya? Eso es importante. Una persona, no ustedes, a pesar que ustedes son tecnólogo médico, es el que está inyectando el contraste. Pero hay un médico tratante que si insiste, tiene que ser firmado y con consentimiento de él. Y después, eso fue un caso. Después otro caso, también le planteé el problema y le expliqué lo que pasaba realmente. Y le dije, sí, le puedo inyectar contraste, doctor. Está con una enfermedad renal crónica. Está contraindicado, tiene una función renal menos de 30 ml de filtrado glomerular. Entonces, está contraindicado inyectar medio contraste en base a gadolínio. Pero como el escáner, que el escáner, la hemocinética del medio contraste es diferente, ¿ya? No es un metal tan pesado. Como la molécula no es tan grande tampoco que se elimina, claro, no es grande, compite, ¿no es cierto?, con el calcio especialmente, bueno, la gadolina también compite con el calcio. En cuanto a la barrera hematoencefálica, o sea, los tejidos celulares, la membrana celular, ¿ya? Pero
La diferencia está que esto es un metal pesado, entonces yo no le voy a inyectar contraste. Si usted autoriza bajo su firma, firmado, escrito que usted autoriza, usted se hace responsable. Cuando ya le dije que usted se hacía responsable, dijo ya se lo así nomás. O sea, que no le pusiera contraste. ¿Se dan cuenta? O sea, cambia el criterio cuando ustedes le afirman con base, ¿no es cierto?, de lo que realmente pueda pasar, paciente con un daño renal crónico, simplemente el médico que se echa para atrás y no se hace responsable. Él pide el examen, pero no se hace responsable. Porque el responsable que está inyectando el contraste son el tecnólogo médico que van a ser ustedes. Por eso es importante. Yo tengo la misión simplemente, paciente con daño renal crónico, con un filtrado durante menos de 30 ml, no inyecto contraste. Así de simple, no inyecto contraste. A pesar que el paciente se dialice. Especialmente con gadolinium. Con medio contraste yodado, no. Es diferente. Porque la molécula del yodo se elimina. No queda en el cuerpo. En cambio, el gadolinium sí queda. Profe, Sí, dime. ¿y cómo usted explicaba que hay veces médicos que, disculpando la expresión, hinchan tanto porque se haga con medio contraste? ¿Es mucha la calidad, o sea, la información diagnóstica que se perdería significativa al no aplicar el contraste? Generalmente, ¿no es cierto?, las imágenes por resonancia magnética con las potenciaciones y secuencias que nosotros utilizamos, especialmente difusión, nos entrega una característica eh, que podemos, ¿no es cierto?, nosotros dar un diagnóstico, a pesar que no inyectemos contraste. Pero usted, la pregunta la hago a usted, ¿cuál sería, ¿no es cierto?, el método más eficaz para dar un diagnóstico de un tumor? Disculpe, ¿cómo, profe? ¿Cuál sería el examen más fidedigno, o sea, que nos dé el diagnóstico del tumor? ¿Qué examen? Biopsia. La biopsia. Lo que hace la resonancia, el contraste, ¿no es cierto?, es, eh, como es en forma indirecta, ¿no es cierto?, actúa a nivel de baja la relajación T1, te indica, ¿no es cierto?, generalmente los tumores, no hay imágenes, pero generalmente, especialmente los glioblastomas, ¿no es cierto?, los glioblastomas multiformes, ¿no es cierto?, hay bastante edema, especialmente en T2. Entonces resulta que cuando tú inyectas el contraste, baja, ¿no es cierto?, la señal de T1. ¿Se fijan? Baja la señal del edema. No se contrasta, baja la señal. Acerca. Y lo que hace es entrar el contraste a la zona del tumor propiamente tal. Entonces, en esa zona del tumor que por el edema no se veía, sube la señal. Y ese es el sitio de punción para la biopsia. Y la biopsia es la que va a dar realmente qué tipo de tumor es. Claro, hay ciertas características, ¿no es cierto?, el cual el contraste entre en forma digitiforme, ¿no es cierto?, con bastante edema, ¿no es cierto?, entonces uno puede decir que es un glioblastoma multiforme. Hay unos glioblastomas, ¿no es cierto?, que son más uniformes, y va a depender, ¿no es cierto?, ese es el PPT que tengo para medio contraste, que realmente no se los pasé realmente, cómo, ¿no es cierto?, realza el medio contraste, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo ingresa, especialmente en cerebro, que el medio contraste se utiliza especialmente en cerebro. Cómo es cómo ingresa, si es lectomeningio, ¿no es cierto?, o plaquimeningio, te va a determinar a ti, o si es en anillo, ¿no es cierto?, o si es anillo, captación de anillo del tumor propiamente tal, no cerrado, te indica más o menos el tipo de tumor. O el tipo de tumor también te puede indicar la forma, ¿no es cierto?, que son múltiples, ¿no es cierto?, si es cortical, subcortical, se afecta a la sustancia blanca, afecta a la sustancia gris. Entonces, te determina más que nada. Por eso muchas veces, especialmente en cerebro, eh, hay patologías que generalmente, especialmente la esclerosis múltiple, el uso de medio contraste a ti te da, tiene que decir sí o sí con medio contraste, especialmente en las enfermedades de tipo desmielinizante. ¿Por qué? Porque te indica en qué estadio está la esclerosis múltiple, si está activa o no está activa. Si capta contraste, está activa. Si no capta, no está activa. ¿Se dan cuenta? Por eso acá, pero si el paciente tiene una función renal crónica, generalmente con el FLAIR basta.
¿Se dan Sí, cuenta? profe, porque por ejemplo en el caso de la esclerosis múltiple, aparte de obtener el diagnóstico, tratamiento tan efectivo no hay, o sea, complicarle la vida más al paciente de lo que ya la tiene, no Exactamente. tendrá sentido por un diagnóstico. Costo-beneficio, es Exacto. importante, pues, Solamente costo-beneficio. el beneficio sería conocer el diagnóstico, pero si ya tiene Exactamente. esclerosis múltiple, el riesgo de empeorarle su situación de calidad de vida es muy alto como para usar Especialmente un contraste para confirmar un diagnóstico que ya sabes. si tiene daño renal. Pero si tiene una situación Exacto, renal si tiene daño normal, renal, claro, ese es el si punto de la tiene discusión hasta ahora, cada el discusión, daño claro, renal. daño renal. En cambio, si no tiene daño renal, tiene una función renal normal, no le afecta tanto. No, ahí no hay problema, Porque no pero es, pensando en el el daño renal, gadoliño es el no punto de es, la discusión actual. claro, muy bien, el gadoliño no es nefrotóxico, no produce nefrotóxico, salvo el caso que le conté de la mujer de Jack Norris, salvo ese caso. Bien, reacciones adversas son extremadamente raras. ¿Ya? Están dentro de un porcentaje casi al 0%, 0.0%, 1.4%, extremadamente raras. ¿Ya? De 100.000 de 171 casos en 100.000 administraciones, más o menos. ¿Ya? Hay 171 casos en 100.000. Entonces, muy baja la reacción adversa, especialmente de tipo anafiláctica. ¿Ya? En los años que llevo inyectando gadolinium, digo gracias a Dios, siempre hay que agradecer por todo, ¿ya? Ustedes también tienen que agradecer por todo, agradecer a la vida, siempre estar en un momento de gracia, gracias a Dios, que yo no he tenido pacientes con reacción adversa al gadolinium, ¿ya? Lo que he tenido ha sido vómitos, nada más que vómitos, ¿ya? Reacción que cuando inyecté el contraste, realmente la reacción es al minuto o a los segundos de inyectar contraste, al minuto. No es que venga la reacción adversa, ¿no es cierto?, a los 30, 40 minutos. Sí, con el uso de medio contraste yodado, hay pacientes que han presentado, ¿no es cierto?, púpula, ¿no es cierto?, o eritemas, o exacerbación de la piel, especialmente a nivel del cuello, pero han pasado 30, 40 minutos después del uso de medio contraste, pero reacciones adversas probablemente tal. Si el paciente ya tuvo una reacción, ¿no es cierto?, al medio contraste con gadolinium, la frecuencia, especialmente también en los yodados, es 8 veces mayor. Por eso es importante, tanto haciendo escáner como resonancia, si el paciente ha tenido alguna reacción, esa reacción se puede sumar 8 veces más. Entonces, en esos casos, paciente que vaya a utilizar yodo o vaya a utilizar gadolinium, lo importante, ¿no es cierto?, es premedicar, especialmente con prednisona. Prednisona, generalmente yo le doy 24 horas, 20 miligramos, a las 12 horas, 20 miligramos de prednisona. Imaginen, 20 miligramos de prednisona. A las 6 horas antes del examen, 20 miligramos más de prednisona, ¿ya? Y a las 2 horas antes del examen, 20 miligramos de prednisona. Y al momento de inyectar el contraste, una clofenamina. O sea, me aseguro 100% que el paciente pueda tener que no tenga una reacción alérgica. Ese es más o menos el protocolo que nosotros utilizamos, ¿ya? En caso de paciente hospitalizado, hidrocortisona de 300 miligramos inyectada 2 horas antes del examen. Hidrocortisona inyectable de 300 miligramos 1 hora antes de hacerse el examen, o 2 horas antes de hacerse el examen. Entonces, pacientes con función renal normal, por favor, ¿ya? No pacientes con problemas renales. Bueno, los medios contrastes lineales no iónicos tienen mayor incidencia. Yo le dije que los medios contrastes macrocíclicos y iónicos son más estables. Puede ser pregunta de prueba, ¿o no? Bonita, ¿no? Son más estables. Los macrocíclicos iónicos son mucho más estables y no han presentado ninguna incidencia con respecto a la fibrosis o, bueno, especialmente a la fibrosis, nefrosis sistémica, ¿no es cierto? O reacciones de tipo adverso. Bien. Bueno, entre la clasificación de las reacciones, ¿no es cierto?, están las leves, que no son no alérgicas, que pueden presentar náuseas, vómitos, cefalea, ¿no es cierto? Yo lo único que presentó fue náuseas, vómitos no, nunca se han presentado. En medio de contraste, usando antiguamente, les cuento la historia, yo estaba más joven, años 81, 82,
trabajaba en la clínica Antofagasta, y tuve este paciente, haciéndole una pielografía, una reacción anafiláctica con riesgo vital. Menos mal que la clínica Antofagasta está hecha de tal forma, en la cual el servicio de rayos, si me siguen la línea, este servicio de rayos es un pasillo largo, pero en él está el servicio de urgencia, entonces hay una puerta que me comunicaba con urgencia, yo estaba justo en la sala 6, que estaba cerca de sala 6, que estaba cerca de urgencia. Así que cuando vi que el paciente se orinó al minuto de haberle inyectado el contraste, le estaba inyectando 10 ml, vi que se orinó, se hizo de todo, perdió su conciencia, estaba con la vía puesta. En la otra alternativa, ¿no es cierto? Le puse suero a todo chancho, suero fisiológico a todo chancho rápidamente, y me lo sube en la camilla con el paramédico y lo llevé a urgencia. Ahí le hicieron tratamiento de riesgo vital, ¿no es cierto? Y logró salir. Pero el paciente estuvo 6 días en la UCI. Estaba más joven, ¿ya? Pero eso es importante, producir hipervolemia, porque generalmente las reacciones anafilácticas se produce una hipovolemia. Por eso es importante, yo generalmente siempre dejo la vía puesta, porque el paciente, ubicar una vía en un paciente hipovolémico, olvídense, no la van a encontrar nunca. Entonces, por eso generalmente cuando inyecto contraste, siempre dejo la vía puesta, por cualquier motivo. Es una de las normas que tengo. O sea, en escáner no tengo problema porque tiene un teflón. En cambio, en resonancia, inyecto con una mariposa número 23. 21 horas. Entonces, ahí yo mantengo, ¿no es cierto?, la vía 23. Inyecto y tengo un suero fisiológico de 1 litro, ¿no es cierto?, que produzca una hipervolemia. O sea, como se produce una hipovolemia en los shows anafilácticos, hay que meter líquido como a todo chancho. Bueno, son las historias, ¿ya? Hay reacciones leves que asemejan una alergia, como eritema rascutáneo, ¿ya? Hay reacciones moderadas que asemejan tos, broncoespasmo. Esto es importante, ¿ya? Pacientes que presentan broncoespasmo hay que estar atentos, ¿ya? Porque se produce edema de glotis, y al producirse edema de glotis, ¿no es cierto?, el paciente no recibe aire, se cierra la vía aérea. Bueno, y la reacción anafiláctica con riesgo vital, angioedema, broncoespasmo severo. Y siempre se produce cuando tú inmediatamente tras la administración del contraste, no se produce después, especialmente la reacción anafiláctica. Es al minuto que tú inyectas contraste se produce la reacción. Bueno, dentro del embarazo, para terminar rápidamente con esto, ¿no es cierto? Los medios contrastes dentro del embarazo no hay estudios para comprobar la reacción. Sí atraviesa la barrera placentaria, ya el medio contraste caudolí, ya. Yo le voy a decir que realmente un médico radiólogo no informa una resonancia de una paciente embarazada que usted le haya inyectado dodillo. Así de simple. Teóricamente no es teratogénico, o sea, no produce alteración de las células del feto, ¿ya? El riesgo se puede producir, ¿no es cierto? No hay, es una transmilitación fetal. No hay reportes tampoco, entonces, acá simplemente yo, paciente embarazada, no inyecto. Punto, se acaba. Paciente con embarazo, a pesar que tenga 8 meses de embarazo, 9 meses de embarazo, 6 meses de embarazo, no inyecto medio paciente embarazada. Así de simple. A pesar, ¿no es cierto?, que no hay datos del cráneo de gadolinio líquido amniótico. Fíjense en la circulación, el circuito, placenta, circulación fetal, eliminación renal, líquido amniótico, dilución, absorción intestinal, circulación fetal, repetición del ciclo. Entonces, como es un metal pesado, ¿ya? Pero los medio contraste marcos cíclicos, ¿se dan cuenta? Pero ¿cuánto tiempo? Entonces yo, paciente embarazada, simplemente, a pesar del riesgo, ¿no es cierto?, costo-beneficio para el paciente, simplemente no inyecto. Así de simple, porque el médico que me informa, me va a decir, yo no informo, médico radiólogo que informa resonancia, no me informo paciente embarazada con contraste. Ha sucedido, ¿no es cierto?, que la paciente se ha hecho el examen de cerebro por cefalea, ¿no es cierto?, y no sabe que está embarazada. Hay casos, pero uno no lo sabe. Eso sí, que antes de los 3 meses, bueno, la Asociación del Centro Europeo de Radiología
El costo-beneficio sugiere, ¿no es cierto?, que después de los 3 meses, pero generalmente yo tengo la norma que simplemente no uso medio contraste en embarazo, punto y se acabó, ¿ya? De la lactancia, igual cosa, ¿ya? Sobre la lactancia, el gadolinio, yo generalmente, paciente que da lactancia, acá hay un margen de seguridad de 6 horas. Se sabe, ¿no es cierto?, que el gadolinio traspasa, ¿no es cierto?, sale la leche, propiamente tal, de la madre. Pero si la paciente es costo-beneficio, o sea, si da lactancia y necesita hacerse la resonancia, generalmente se hace el examen y yo le digo al paciente 48 horas después, usted le da leche a su guagua. ¿Ya? Así de simple. 48 horas después. Esa es la norma que tengo en el servicio. No doy un margen de 6 horas, no. 48. Generalmente a las 24 horas hay un remanente de un 0,04% de dosis original, pero no hay un estudio completamente que se elimine completamente. Eso no hay estudios, pero sí hay estudios. En los neonatos, la FDA autoriza la administración en población adulta, pero los neonatos yo no he tenido experiencia, así que es mejor evitar, ¿no es cierto? Yo evito el medio contraste en pacientes menores de 1 año. Así de simple. Máximo paciente que he inyectado medio contraste ha sido un niño de 9 años, nada más. Pero de ahí hacia abajo lo evito, especialmente con gadolinium. Y la dosis es mucho menor. Generalmente la dosis, no se tiene en el adulto es de 0,1 ml por milimol, en el niño de 0,005 milimol. Lo que quiere 0,1 milimol son 0,2 ml de medio contraste. ¿Ya? Más o menos es la dosis. Entonces la dosis en un paciente se ocupa 0,2 ml, en un niño 1 ml. Pero generalmente no inyecto. Así de simple. Se ha presentado del 2015, 2017 hacia adelante, 2015 hacia adelante, ¿no es cierto?, que hay depósitos de gadolinio, ¿ya? Especialmente pacientes que se han hecho dosis repetitivas de exposiciones con gadolinio, ¿cierto? Obviamente se ha observado un aumento de señal en T1 sin contraste, especialmente en el globo pálido, en los núcleos dentados. En pacientes pediátricos, en el puente y en el tálamo, ¿ya? Pero se ha asociado al uso de medio contraste que son lineales, especialmente los NISCAM, ¿ya? No hay manifestaciones clínicas, ¿ya? Pero el mecanismo de transporte de gadolinio es a través del líquido cefalorraquídeo, de los plexos queroides. Se dice que es a través de eso, que llega al cerebro, pero no ha sido demostrado. Así de simple, no ha sido demostrado. Esa es la vía por la cual el gadolinio se deposita en el cerebro, pero no ha sido demostrado. Inclusive se está pensando en no utilizar gadolinio, o sea, actualmente. Lo está estudiando y está la FDA, pero lineales especialmente, fíjense, con pacientes con 7 dosis lineales a nivel de los núcleos dentados, en T1 hay aumento de señal, ¿ya? Y pacientes con 15 dosis macrocíclicos no hay aumento de T1. Ni el del tálamo, ¿no es cierto?, el núcleo, luego los pálidos hay aumento de señal en T1. A nivel del puente, el puente Barolio, ¿se fijan? A nivel del núcleo dentado. Este estudio empezó como en el año 2013, que generalmente estos son pacientes ya un estudio del 2017, pero comenzó con pacientes que eran, me acuerdo el nombre de los investigadores. Empezaron con pacientes post-mortem, que habían usado gadolinio en el examen, fue un estudio más que nada, pero con pacientes post-mortem vieron que había aumento de señal en T1, pacientes que habían usado gadolinio, ¿ya? Bien, eso en cuanto respecto, ¿no es cierto?, al uso de medio contraste en base a gadolinio. No produce nefrotoxicidad, quiero que tengan claro, ¿ya? Es altamente nefrotóxico en grandes cantidades, ¿ya? Porque es un metal pesado, pero no produce daño renal, eso quiero que les tengan claro. Produce, ¿no es cierto?, daño en los pacientes
especialmente en el tronco y las articulaciones y las extremidades, pacientes que tienen problemas de daño renal. Salvo el caso de la señora de Chuck Norris, que presentó una nefrotoxicidad por el uso de gadolinio. Inclusive investiguen la página de internet que tienen ellos, está en inglés o sí. ¿Ya? Ya jóvenes, esto con respecto a los medios de contraste les quedó claro más o menos el uso del medio de contraste con gadolinio. ¿Ninguna duda? Yo, profe, Ícaro, dime. en cuanto a la adquisición de las imágenes, el medio de contraste en este caso del gadolinio se toma igual que en TC, así la fase angiográfica, la fase Sí, venosa, fase sí. tardía, y con los mismos tiempos. Los mismos tiempos, sí, Ya, los mismos tiempos. 30 segundos arterial, a los 60, 70 segundos portovenoso, y a los 80, 90 minutos, a los 3 minutos, ¿no es cierto?, tardío. Salvo los medios de contraste de Pimopic, también que se hace una fase angiográfica, en el abdomen especialmente, por ahí hay que esperar unos 30, 40 minutos para ver la eliminación por vía biliar del medio de contraste, pero es un medio de contraste hepatoespecífico. El gadolinio lo que hace, ¿no es cierto?, no es específico. Todos los órganos captan contraste. Al mismo tiempo el gadolinio, ¿no es cierto?, con el otro PPT que tengo, nos permite hacer angiografías con medio de contraste. ¿Ya? Porque baja la señal de T1. Entonces nos permite hacer angiografías con medio de contraste. Bueno, eso es la manera que hace de angiografía, especialmente cerebral, ¿eh? Porque no hago angiografía de tronco-abdomen y extremidades inferiores tampoco. Solamente hago angio de cerebro, nada más. Con medio de contraste y sin medio de contraste lo vamos a ver en la clase de angio rápidamente. Eso lo vamos a ver el viernes. ¿Ya? Y después está la clase terminamos con clase de artefactos. Ya medio contraste, lo más básico, ya les di una pregunta que puedo hacer, ¿no es cierto? Que va a ir más de seguro, ¿ya? Dentro de la prueba de laboratorio, pero muy básico, nada más, con los medios contrastes que son más estables, los macrocíclicos no lineales, o macrocíclicos lineales, ¿no es cierto? O sea, macrocíclicos no iónicos, ¿se dan cuenta? Nace una pregunta, interesante, ¿no? Ya jóvenes, nos vemos el jueves, Profe, ¿hasta ¿ya? dónde entra la prueba entonces? Hasta medio contraste, ¿no? Hasta esta clase. La Ya, de profe, laboratorio. Y la de cátedra va a entrar a esta clase hasta artefacto, pero artefacto muy básico, que es la clase del jueves. Muy básico. Porque realmente para ver artefactos tienen que estar trabajando, para ver los artefactos que se producen y cómo eliminarlos, o cómo no se eliminan completamente, pero ustedes tienen la herramienta suficiente para disminuirlo. ¿Ya? Pero eso es lo más básico. Nada más. No es una clase, digamos, de artefactos así, pero de ahí irá a salir una pregunta para el laboratorio, o sea, para la prueba de cátedra. Pero una, dos, hay mucha materia. Pero lo más básico. Las pruebas son lo más básico posible. Ya no son tan así como pruebas de diplomado, sino pruebas de lo más básico. Así que para que no se asusten. ¿Ya? Fabiola parece que se desconectó, pero tengo problema con ella porque aparece en la prueba de laboratorio con 0. Ya, el fin de semana van a ver sus pruebas en intranet, las notas, y pueden apelar. Si está mala la nota, cosa por el estilo. Yo le dije que era el 60%, por eso es el 60% para mí y para usted, no para los demás. Ya porque realmente los otros profesores hacen al 70%, el 80% de las pruebas. Pero las mías son al 60%, ¿ya? Ya jóvenes, nos vemos mañana el jueves, ¿ya? En la clase de cátedra para terminar, ¿ya? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya jóvenes. No, Sí, un profe, buenas placer. noches, que Nos descanse. vemos. Descansa chao, chao, mucho. profe. profe. Nos vemos el jueves. Chao, chao.